Sí, el 20. El 20, toda la semana del 20, ¿no? ¿Sería? Sí. Los viernes, ustedes, así en general, a todos les pregunto, ¿no? ¿Cómo andan de cursada? Porque nosotros no tenemos cursadas de anatomía el viernes. Y el viernes a la tarde ustedes tienen teórico de anato, ¿no? Sí, de Sí, profe. teórico y de 2 a 5 clases de histo. Histo de 2 a Y 5. taller A también. Y ¿En taller qué A también. horario? ¿En qué horario es eso? A la 1. ¿A la 1 fisio? Sí, profe, a la 1 es fisio. ¿Y taller? O sea, los viernes tenemos problemas. Pero ya, por ejemplo, después de las 5 no tienen nada. El teórico de No. anato. El teórico de anato. Que Ah, puede durar teórico de hasta las anato. 9. Que termina a las 6. Depende de Hay quién lo veces dé. que A dura veces se mucho. extiende. depende de Sí. quién lo dé. Ajá, ok. Porque, bueno, estoy en una etapa de rebeldía. Quiero volver a la presencialidad nuestra. Y como somos, porque por comisión ustedes, ¿qué serán? ¿20, 25? Más o menos. Sí, más o menos. Eh, como para ir viendo un momento, porque habitualmente nosotros, cuando prepandémicos, estábamos los martes a las 11 de la mañana, como teórico presencial. Terminaban el práctico a las 11 y ahí largábamos nosotros, ¿no? ¿Eso sigue siendo así? ¿Termina a las 11 el práctico del martes? Sí, profe. Bueno, esa sería una opción, entonces, volver al horario anterior. Porque estaba pensando, por lo menos tener para este parcial 2 clases presenciales, una de repaso, una así de información general y dudas, y otra de repaso de todo. Porque bueno, yo creo que ya estamos en condiciones de poder hacer algo de eso. Quizá el año que viene, a principio de año, otra vez volvamos a hacer muchos, si no podamos, pero ahora creo que podemos hacerlo. Así que bueno, les voy a hablar con los docentes y a ver qué me dicen. Porque si llego a hablar con los docentes de Anato que terminen cerca de las 18, a las 18 podríamos juntarnos en la facu. Sí, está bueno. A mí me gustan más presencial. Igual Es los que, martes, profe, sí. no sé si habla de los viernes o martes, pero los martes por lo general es todo el día, están en el aula de anatomía. Ahí, No, está bien, pero a las 11 termina el práctico. Y el siguiente práctico no empieza hasta las 12, ¿no? Hasta las 2, profe. Hasta las 2. Bueno, ahí tenemos un... No, yo no digo perder la virtualidad, ojo. Yo creo que acá hay que sumar, no reemplazar uno con otro. Yo creo que por lo menos para tener clases de conceptos y de repaso, creo que nos vendría bien, tanto para abdomen como para neuro, ¿sí? No digo de perder este espacio, no, este espacio lo seguimos teniendo, pero cada vez somos menos también los que se conectan, con lo cual habría que ver cuán útil les es, porque bueno, a la hora de rendir, yo me encuentro con ustedes que muchos no han participado nunca de las clases de imágenes. Entonces, bueno, buscarle la forma de poder acercarnos un poco más, porque después nos cruzamos en los parciales y nos conocemos ahí. Me parece que es una pena. Pero bueno, larguemos entonces con esto. Yo lo que les planteaba hoy a los chicos que estaban conectados desde temprano es que quiero que el repaso lo hagan ustedes. Yo les voy a mostrar unas imágenes y quiero que me vayan contando qué es lo que ven, qué es lo que entienden, y vamos a ir charlando acerca de eso. ¿Sí? Hay una clase muy interesante en PETCO de hígado y de páncreas del doctor Mogillaski, esa aprovechenla porque es clara, es cortita, la compartimentalización de abdomen está muy buena ahí. Entonces yo creo que si hay algo hay algo corto para poder entenderlo, es esa clase, esa no la desperdicie. Y bueno, larguemos entonces con lo que tenemos acá. Esperen que
pongo para compartir. No, ¿lo están viendo ya, no? ¿La imagen? Sí. Sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno, entonces tenemos acá una imagen, ¿sí? ¿Qué les parece que es? Cuéntenme un poquito qué es lo que tenemos. Adelante. Ajá, sí. Nosotros, ¿qué podemos ver en la radiografía de abdomen? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo se hace? ¿Qué nos muestra? ¿Qué les parece? Podemos ver las densidades relativas y ver si hay alguna patología relacionada a una diferencia de densidades Ajá, de los órganos abdominales. sí, bien. Por ¿Y ejemplo, qué? si hay aire o líquido que no debería estar ahí. Ajá, ok. Y, digamos, yo veo aire y veo líquido, ¿sí? Digamos, ¿dónde debería estar y dónde no debería estar el aire y el líquido? Digamos, desde el punto de vista anatómico, ¿en qué estructuras tendríamos que tener aire líquido? Y en Por el ejemplo, estómago. claro, en el fundus debería haber aire si la radiografía está tomada en bipedestación. Ajá, También en el colon descendente, que corresponde a los gases. ajá. Tiene que haber Líquido, aire. claro. Ujú. O sea, conceptualmente, nosotros aire vamos a encontrar en el tubo digestivo. Fuera del tubo digestivo tenemos que tener aire. No. No, porque si tuviéramos aire fuera del tubo digestivo, ¿qué estaría pasando? Habría un ¿Y alguna neumoperitoneo. estructura se rompió? Totalmente. Alguna estructura que tiene aire, o sea, hay una perforación del intestino. ¿Sí? Cuando encuentro aire fuera de la topografía del intestino, nosotros vamos a estar sospechando que hay un neumoperitoneo, como dijeron recién, y que ese aire viene del intestino. ¿Sí? No puede venir de otro lado, salvo que tenga una lesión externa, una lesión cutánea, una lesión perforante que ingrese aire desde afuera. Pero si no viene del tubo digestivo. ¿Sí? Si tuviéramos que ubicar topográficamente el tubo digestivo, ¿dónde lo encontraríamos en el abdomen? Lo que es el flanco izquierdo, el flanco derecho, Sí, acá, sí. En los el centro flancos que que no. encontramos, Mayormente colon. colon, en el flanco derecho el ascendente, en el flanco izquierdo colon descendente. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa en hipogastrio? ¿Qué tenemos a Digamos, nivel de hipogastrio? el sigmoides, Sí. Y el glúteo, ajá, exacto. Y no mucho más, ¿no? Tenemos uréteres, tenemos un montón de cosas que pasan, pero así de estructuras grandes tenemos eso. ¿Y qué pasa a nivel de los hipocondrios? Tenemos hígado en el derecho Sí. y estómago y vaso en el izquierdo. O sea, en el derecho no vamos a tener que tener nunca tubo digestivo, ¿no? no. El hígado es tan Vale, grande, sí, dígame. la porción descendente y superior del duodeno. Sí, pero en realidad más que dentro de hipocondrio estaría a nivel de epigastrio, es más bien central la ubicación. Si yo tengo que ubicar acá el duodeno, lo pondría acá. ¿Sí? En el hipocondrio derecho vamos a tener una zona libre de aire. ¿Sí? Por eso es importante cuando hay aire libre, porque se ha perforado una víscera hueca, donde lo vamos a encontrar es por debajo del diafragma y nos lo va a mostrar muy fácilmente la presencia del hígado, porque sabemos que ahí no hay aire. ¿Sí? Y de este lado dijeron que teníamos estómago y vaso. ¿Sí? El vaso no tiene aire, son órganos sólidos. El estómago, ¿qué pasa? Vamos a observar el fundus gástrico más superior y Sí, más abajo, más inferior es como sólido. exactamente. Yo lo que vamos a ver, y eso que dijeron recién está bueno, en aquellos principalmente piensen que el estómago es como una gran bota, una gran bolsa, ¿sí? En donde cuando hablamos, cuando tragamos, todo el tiempo está ingresando aire, ¿sí? Más el líquido que nosotros incorporamos por deglución, más las secreciones gástricas, siempre va a haber aire y siempre va a haber líquido.
Cuando el paciente, habitualmente las radiografías de abdomen pueden hacerse de pie o acostado, ¿sí? Incluso muchas veces se hacen de pie y acostado para poder ver cómo se distribuye el aire y el líquido en ambas posiciones. Cuando es de pie, lo que vamos a ver es que el aire sube a la parte más alta del estómago, ¿sí? Y donde hay líquido forma un nivel hidroaéreo, ¿sí? Aire líquido porque es como una gran bolsa que está detenido. Cuando el líquido está en movimiento, yo no voy a tener un nivel hidroaéreo, ¿sí? Por eso cuando aparecen múltiples niveles hidroaéreos a nivel de el abdomen, piensen que nosotros el marco colónico lo tenemos formando justamente un marco alrededor del abdomen. Tenemos colon ascendente, colon transverso, descendente y sigmoide, esto lo vamos a ver más adelante, pero forma todo el marco del abdomen, y en el centro vamos a tener intestino delgado, ¿sí? En el intestino delgado algunas burbujas aéreas vamos a encontrar, ¿sí? Pero no tenemos que tener niveles hidroaéreos, porque el líquido que está en movimiento no forma niveles, ¿sí? Cuando tenemos el intestino en movimiento no va a formar niveles hidroaéreos. Lo va a formar cuando el intestino se detiene. Y el intestino se detiene ante determinadas patologías, u obstructivas, o puede ser patología inflamatoria, que el intestino se queda quieto, y ahí forma los niveles. Por eso es importante hacer la radiografía estando de pie. Si estuviera acostado no podríamos ver los niveles hidroaéreos, salvo que hiciéramos una radiografía de costado tangencial, ubicando al aire por encima. Pero basémonos en esto principalmente. Entonces, niveles hidroaéreos normales vamos a encontrar pocos, y el mayor que encontramos es a nivel del estómago, ¿sí? Importante tenerlo en cuenta. Después lo vamos a seguir viendo esto. Y con respecto al hígado, ¿qué podemos decir en la radiografía, ¿no? Que la Nada. masa completa del hígado debería estar más o menos de la misma densidad, o sea, debería Sí. estar con la misma densidad. Sí, ¿por qué? Porque todo es homogéneo el hígado, salvo porque está interrumpida toda la textura homogénea hepática, que lo interrumpe. ¿Por la columna? No, dentro del hígado, dentro del mismo órgano. El La hígado. segmentación de la vena porta. Un montón de vasos, vena porta y suprahepáticas, o sea, están interrumpidas la textura homogénea a nivel macroscópico del hígado por los vasos. Pero in vivo, que es cuando nosotros vemos las imágenes, esos vasos están llenos de sangre, con lo cual es la misma densidad, ¿sí? Cuando hacemos un corte cadavérico, vemos el hígado que está interrumpido por estructuras vasculares que están vacías. Pero nosotros acá estamos viendo un paciente vivo que está circulando sangre, con lo cual los vasos llenos de sangre tienen la misma densidad que el parénquima hepático bien celular, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a poder ver grandes diferencias. Pero fíjense, lo que podemos ver, por ejemplo, en la placa es el contorno del hígado, que es justo el borde, el límite inferior, cuando toma contacto con un poquito de grasa del abdomen. Acá podemos ver hasta dónde llega. Este es un tamaño normal del hígado, ¿sí? Y tenemos que también puede ser hipocondrio derecho, también puede ir hasta incluso muchas veces al hipocondrio izquierdo de tan grande que es, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Podemos decir algo más de la placa? ¿Qué les parece? Si tuviéramos líquido libre dentro del abdomen, por un proceso inflamatorio, por lo que fuera, ¿podríamos verlo en la placa? Yo creo que no. Es radio opaco, ¿o no? Es la misma densidad que los tejidos, digamos, que los órganos sólidos. O sea, si tuviéramos líquido libre en la pelvis, es muy difícil de ver. Pero con un paciente acostado, acuérdense, y por eso es importante ver cómo se va compartimentalizando el abdomen. En un paciente acostado podemos ver líquido en este costado. Fíjense, la densidad bien grasa se diferencia muy bien de la densidad de agua de los músculos de la pared abdominal, y estos son asas de intestino, y esto es hígado, ¿sí? Vemos muy bien la densidad grasa. Cuando tenemos líquido tenemos una pérdida de la densidad grasa de esos parietocólicos, ¿sí? Fíjense, de un lado y del otro tenemos líneas más oscuras. Esa es la grasa abdominal normal. Si tuviéramos líquido, se vería blanco eso. O sea, tenemos una pérdida de una densidad normal, ¿sí?
Pero si tuviéramos un poco líquido en la pelvis menor, no hay manera de poder verlo por placa, ¿sí? Después hay otros métodos para poder verlo. Avanzamos un Profe. poquito. Sí, escucho. Perdón, ¿puede volver para atrás Sí. a la RX? Puede ser que se observe la flexura cólica izquierda más elevada que la derecha en la RX. Siempre es así. La Ok. cólica izquierda siempre sube más justamente porque del lado derecho tenemos el hígado. Siempre el ángulo hepático del colon es inferior, ¿sí? El ángulo esplénico del colon es el que llega más arriba, ¿sí? Porque no tenemos la gran ocupación digamos, de la masa hepática del lado izquierdo, ¿sí? Por ejemplo, sí bajaría el ángulo esplénico del colon cuando tendríamos una esplenomegalia, por ejemplo, ¿sí? Pero habitualmente siempre es la parte más alta, y después vamos a ver, cuando nos toque ver colon, es la parte más posterior. O sea, si tuviéramos al paciente acostado, la parte más posterior serían ambos ángulos hepático y esplénico. Y el más posterior de todos sería el esplénico, ¿sí? Pero eso sí, eso anatómicamente es así. Ya eso lo vamos a ver después en colon, ¿tá? Y fíjense, siempre es importante ver cómo es digamos, la densidad radiológica de la materia fecal. Tiene ese aspecto de miga de pan, ¿sí? Y acuérdense, eso es producto de toda la fermentación bacteriana del colon. Nunca tendríamos que tener esta densidad radiológica en migas de pan a nivel del intestino delgado, a nivel centroabdominal. Eso significaría que estuviera, digamos que hay un proceso bacteriano a nivel del intestino delgado donde no debería tenerlo, ¿sí? O sea, esa es la estructura de esa densidad radiológica de la materia fecal siempre tendría que estar en topografía del colon, ¿sí? Pero eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos, si tuviéramos que ver la superficie externa del hígado, ¿sí? ¿Qué me pueden describir? Eso tenemos la pieza macroscópica, y desde afuera podemos ver diferentes cosas que nos facilitan la división, por ejemplo, del hígado. ¿Qué tenemos por ahí? Los ligamentos. Ajá. El ¿Cuáles falciforme, Ajá. que El divide el ligamento lóbulo derecho y el izquierdo. que divide a nivel, digamos, anatómico, ¿no? El lóbulo derecho del lóbulo izquierdo, ¿sí? Son bastante asimétricos. Ligamento falciforme, ¿qué más tenemos? El ligamento coronario, los ligamentos triangulares, Ajá, ligamentos coronarios acá arriba, vienen en la superficie más alta, en la parte más alta. Los ligamentos triangulares, ¿qué otra cosa tenemos? ligamento redondo, la vena cava, El ligamento redondo lo tenemos acá, ¿sí? Bien. La vena cava, ubicación en topografía digamos, con respecto al hígado, ¿no? Se encuentra en la porción superior de la cara visceral. ¿Superior solamente? Y posterior. Posterior, ¿sí? Nosotros vamos a encontrarlo por detrás de la vena cava, ¿sí? Acá la tenemos. Y va a formar una línea, ¿sí? Que va junto con la vesícula o con la fosa vesicular, va a dividir en el lado derecho e izquierdo funcionalmente al hígado, ¿sí? Y es esa una de las divisiones más importantes y las cuales son, digamos, son más útiles. La división derecho e izquierdo a partir del ligamento falciforme es más una división antigua, anatómica, ¿sí? Lo que se usa ahora es poder dividir funcionalmente al hígado. ¿Y eso por qué les parece que es? para la segmentación, la distribución de las ramificaciones de las venas y los conductos biliares. ¿Y por qué lo dividimos así? Porque es más útil. ¿Qué les parece? Por la funcionalidad irrigación. por la funcionalidad que adquiere cada segmento debido a esa bifurcación de las venas, digamos. Claro, y desde el punto de vista práctico, de la práctica médica, ¿para qué es tan importante? Para cirugías. Cuando queremos hacer una resección de un segmento sin afectarle a los otros, ¿sí? O sea, solamente resecar el segmento afectado, ¿sí? Que lo demás esté vascularizado adecuadamente y tenga su drenaje biliar adecuado, ¿sí? Por eso es importante la división funcional. Nosotros desde las imágenes tenemos que localizar una lesión, o sea, hacemos ubicación de lesión, diagnóstico, o con diagnósticos diferenciales de una lesión, y decimos, bueno, está en tal segmento, para que después evalúe el cirujano si hace falta resecarlo
ir a resecar directamente ese segmento sin afectar los otros, ¿sí? Por eso es importante tener más una concepción funcional del hígado, más que tan anatómica, ¿sí? Si yo les muestro, esta es una tomografía axial computada, en donde son dos pacientes diferentes. Este es un paciente patológico, este es un paciente totalmente normal. ¿Qué me pueden decir de esta tomografía? ¿Se acuerdan que es una tomografía? Fíjense la densidad radiológica de la cortical del hueso, ¿no? Bien densa, igual que como lo veníamos en la placa. Acá también tenemos en este corte las costillas, ¿sí? Son dos cortes tomográficos. ¿Qué me pueden decir del de arriba? ¿Qué me pueden decir del de abajo? Que uno tiene ventana de partes blandas. Ajá, los dos tienen ventana de partes blandas, ¿eh? En el Los de dos. abajo el ligamento falciforme estaría más marcado. La Sí. parte surco del ligamento falciforme estaría más marcado. Sí. ¿Y pero por qué estaría por qué está más marcado abajo y no arriba? Puede ser, no sé bien cómo decirlo, perdón por la palabra que voy a usar. No, fíjense, vamos a ubicarlo, ¿eh? Es un corte más arriba, pues nosotros siempre vamos a comparar con los órganos que están alrededor, ¿no? Tenemos hígado, tenemos polo superior de ambos riñones, estómago y algo del páncreas, ¿sí? Acá lo que tenemos hígado, ligamento falciforme, no llego a ver los riñones, por lo tanto sí es un corte ligeramente más superior. Pero no es lo que, digamos, si fuera más superior, veríamos más hígado, pero no, ¿por qué veo también el ligamento falciforme? ¿Se acuerdan cómo está formado el ligamento falciforme? ¿Qué tejido lo forma? Son las hojas del peritoneo. Ajá, y el peritoneo va a estar siempre recubierto por grasa, ¿sí? Fíjense, nosotros el peritoneo no lo vamos a ver, nosotros vemos la grasa que está en contacto con ese peritoneo. Entonces lo que veo acá, fíjense, la grasa que está por, estos son los planos musculares, ¿no? Son los rectos anteriores del abdomen, por debajo tenemos un poquito de grasita, esa grasita se invagina dentro del hígado y eso es lo que va a formar el ligamento falciforme. Y en la punta del ligamento falciforme, justo en el borde inferior, tenemos un punto más denso que corresponde a... El ligamento redondo. Al ligamento redondo. El ligamento redondo, ¿se acuerdan que es la obliteración de la vena umbilical? De la vena umbilical. ¿Sí? Entonces lo que estamos viendo es un cordón fibroso, este no tiene grasa, el que tiene grasa es el ligamento falciforme que rodea de alguna manera al ligamento redondo. Entonces lo que vemos nosotros en el fondo es el ligamento redondo. Esto es totalmente normal como lo vemos. ¿Qué pasa acá? Está separado del hígado. El hígado empieza acá. Entre la pared abdominal y el hígado hay algo, ¿no? Que no sé qué densidad tendrá. ¿Qué les parece? Es grasa. Y grasa es esto, la grasa es más negra. Puede ser porque es el borde. Las costillas están acá, ¿no? Profe, Esta es la pared, sí. el hígado se ve, digamos, de un tamaño más aumentado. ¿Puede ser que corresponda a una tomografía, digamos, de un paciente pediátrico? La imagen de abajo. No, fíjense, el hígado es esto. Yo que más que aumentado este hígado, yo lo veo más chico, ¿sí? Y esto que está rodeando no es hígado, porque lo continúo por acá, rodea el vaso, ¿sí? Esto ¿Puede es ser líquido diafragma, libre. profe? ¿Cómo? ¿Puede ser el diafragma? Y el diafragma está allá arriba. Es, digamos, es líquido libre que está entre el diafragma y el hígado. Este es un paciente con ascitis, ¿sí? Que tiene líquido libre de no sé de qué origen. Como tiene el hígado medio chico, posiblemente el origen del líquido libre tenga que ver con una insuficiencia hepática, ¿sí? Pero yo lo que estoy viendo en realidad es líquido, la densidad radiológica, la densidad tomográfica es la densidad del líquido, que lo que hace es ponerme en evidencia el ligamento falciforme, lo estira el ligamento falciforme, lo separa del hígado y lo podemos ver mejor, ¿sí? Pero piensen siempre en esto, cuando vayan a estudiar alguna imagen, piensen cómo se ve habitualmente, cómo se ve normal y si hay algo agregado. Después veremos cómo se llama lo agregado, ¿sí? Pero esto hay una separación de la pared abdominal del hígado. En el medio tenemos líquido, ¿sí? Esto se los traje más que nada para que vean bien cómo está el ligamento falciforme, ¿sí? Y acá en condiciones normales yo lo que quería mostrarles es, fíjense,
Esto es todo el hígado y esto es todo el hígado, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Qué les parece? En el hígado de arriba se pueden apreciar las estructuras vasculares. Totalmente. ¿Y por qué es eso? Porque Hay contraste endovenoso. totalmente, o sea, este no es que no tiene estructuras vasculares, sino lo que estamos haciendo acá es poniéndolas en realce, en contraste con todo el entorno de la glándula, ¿sí? Entonces, inyectamos contraste endovenoso, esperamos el tiempo suficiente para que llene. Esta es la porta, estas son estructuras de las suprahepáticas, y esta es la vena cava inferior. Así que le damos el tiempo suficiente para que llene todas las estructuras vasculares hepáticas, y ahí hacemos los cortes tomográficos, ¿sí? Entonces va a realzarse las estructuras vasculares con respecto al entorno de la glándula. Y acá lo que tenemos son, las estructuras vasculares están hipodensas porque no tienen contraste, ¿sí? Y fíjense, acá tenemos, esta es la aorta, la vena cava debe ser esto, ¿sí? Más bien colapsada, que no tiene contraste endovenoso. Entonces, el primero que vamos a pensar es, ¿qué estudio es? ¿Dónde estamos haciendo el corte? Lo segundo que vamos a pensar es si tiene contraste. Tenemos dos tipos de contraste a nivel del a nivel del abdomen. Uno va a ser el contraste endovenoso, que lo vamos a ver a nivel de las estructuras vasculares y de los parénquimas, y otro es el contraste oral. Fíjense, nosotros vamos a darle por vía oral al paciente o líquido o agua, que va a ser, va a verlo en el corte tomográfico como una acumulación de agua hipoecoica, hipodensa, igual que lo que sería la densidad del líquido acítico en este caso, adentro del tubo digestivo, o lo que podemos darle es líquido contrastado que nos permita, con un contraste positivo, que nos permita ir realzando todo el tubo digestivo a medida que va avanzando el contraste oral, ¿sí? Entonces, esa es otra pregunta que uno tiene que hacerse. Bueno, ¿tiene contraste endovenoso? ¿Tiene contraste oral? ¿Dónde está el contraste endovenoso? ¿Dónde está el contraste oral? ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Puede repetirlo, profe? Sí. Tenemos dos tipos de contraste a nivel del abdomen, ¿sí? Uno va a ser el contraste endovenoso, que va a ser una inyección iodada por medio de una vena periférica, inyectamos un bolo de yodo, con lo cual va a ir circulando, ¿sí? A lo largo primero va a ir por una vena periférica, después va a ir al corazón derecho pasa a el pulmón, del pulmón corazón izquierdo, y después circulación sistémica. Todo eso lo hace en 40 segundos, ¿sí? Cuando pasa a circulación sistémica, llega a la aorta, y la aorta distribuye a todas las estructuras arteriales del abdomen, ¿sí? Así como va por el tronco celíaco se va a la arteria hepática se distribuye dentro del parénquima hepático, y de ahí pasa a las venas suprahepáticas, ¿sí? Al mismo tiempo también va a las arterias mesentéricas superiores e inferiores, de ahí pasa el tubo digestivo pasa a la porta, de la porta se contrasta la porta, también llega al hígado, ¿sí? Todos esos van a terminar desembocando en la vena cava inferior, ¿tá? Todo esto pasa en segundos, ¿sí? Piensen que de acuerdo al funcionamiento del corazón va a llegar más rápido o menos rápido el contraste endovenoso a los parénquimas, ¿sí? Pero esto es a partir de una inyección de una vena periférica de contraste iodado, ¿sí? Esperamos el tiempo suficiente y empezamos a hacer cortes tomográficos. Si hacemos cortes más o menos tempranos, a los 40 segundos, vamos a encontrar esta imagen así, los parénquimas vienen realzados. Si esperamos un poco más, vamos a ver que el riñón va a empezar a concentrar el contraste endovenoso y lo va a empezar a eliminar por orina. Entonces vamos a empezar a contrastar con ese contraste endovenoso la vía urinaria. Esto pasa ya después de 1 minuto y medio, ¿sí? Piensen, todo esto es muy rápido, y depende principalmente de la función cardíaca. Si la función cardíaca es más rápida, los tiempos se van a cortar, y si el paciente tiene una función cardíaca deteriorada, con una frecuencia cardíaca menor, los tiempos se van a alargar de contraste, ¿sí? Pero siempre que nosotros inyectamos contraste endovenoso por una vena periférica, tenemos que esperar el tiempo suficiente. Si hacemos cortes muy rápidos, vamos a encontrarlos solamente a nivel de aorta y de las ramas, ¿sí? de las arterias que salen de la aorta. Si esperamos un poquito más, van a llegar a los parénquimas. Si esperamos un poquito más, van a llegar a las venas,
¿sí? Y en base a lo que querramos estudiar es el tiempo, el tiempo que tenemos que esperar desde la inyección de contraste para hacer los cortes tomográficos, ¿sí? Eso lo vamos a ver mucho mejor cuando nos toque ver renal, ¿sí? En donde hay diferentes tiempos y de acuerdo a cada uno de los tiempos es lo que vamos a ver realzado, ¿tá? Pero ahí tenemos contrastes endovenosos. Pero otra forma de contrastar, principalmente estructuras abdominales, es por vía oral. Nosotros le damos al paciente, antes de acostarlo en el tomógrafo, agua, medio litro, 3/4 litros, y ahí llenamos el estómago de una densidad hipodensa, ¿sí? De líquido hipodenso. En este caso le dimos agua con yodo diluido, entonces lo que va a llenarse el estómago es con contraste oral iodado, ¿sí? Entonces cuando hacemos los cortes tomográficos lo que tenemos es una represión del estómago lleno de contraste oral, ¿sí? Fíjense acá, se ven hasta los pliegues del estómago, ¿sí? Si dejamos avanzar, después de que toma el contraste el paciente, si dejamos esperar 20 minutos, 30 minutos, vamos a ver que todo ese contraste ya va a estar a nivel del intestino delgado y muchas veces, si el tránsito es rápido, llega al colon, ¿sí? Es una forma de contrastar el tubo digestivo. O sea, por un lado tenemos la vía oral, que obviamente se va a contrastar solamente el tubo digestivo, y por otro lado tenemos la vía endovenosa que va a realzar todos los parénquimas, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Claro, entonces en la imagen de arriba tendríamos los dos contrastes, ¿o no? Totalmente, totalmente, ¿sí? Y los dos, el contraste endovenoso lo tendríamos a nivel de la porta y a nivel de la cava inferior. Y a nivel, estas son estructuras, después vamos a ver cómo son estructuras suprahepáticas, son venas suprahepáticas, ¿sí? En este de acá abajo solamente tenemos contraste oral. Se me fue, ¿sí? Y esto en realidad es para mencionarlo. Fíjense, esto es un corte de ecografía. En ecografía el líquido de este paciente se va a ver anecoico, no genera ecos, pero lo que vemos es el ligamento falciforme, ¿sí? Todo el ligamento falciforme suspendido en el líquido. Si no tuviéramos el líquido acítico, yo no puedo ver tan fácilmente el ligamento falciforme, salvo en el sector intrahepático, que se ve como este pliegue, así como se ve en tomografía, ¿sí? Y acá lo mismo, ¿qué les parece que es? Tienen cosas que los de Chávez, pero van a tener que hablar un poco más de lo que está ahí anotado. ¿Qué les Eso parece? es una tomografía computarizada, Sí. corte en la zona del hígado, ¿sí? ¿De qué tipo de corte es? Es un coronal, Ajá. y se puede observar que hay contraste endovenoso porque se resaltan las venas en la estructura del hígado. Excelente. Ven que se resaltan las estructuras vasculares. Eso, si no tuviéramos el contraste endovenoso, sería todo de la misma densidad. Incluso los vasos los veríamos un poquito más hipodensos, ¿sí? El contraste lo que hace es realzar las estructuras vasculares y aumentar incluso la densidad del parénquima, ¿no? Porque esto, acuérdense que histológicamente se van juntando tanto la arteria, digamos, toda la circulación portal y la circulación arterial se van juntando a nivel de los sinusoides. Entonces, el contraste que viene por la porta y el contraste que viene por la arteria hepática se juntan a nivel de los sinusoides. Y después todo drena en las venas suprahepáticas, ¿sí? ¿Y qué es lo que no se contrasta? Los ligamentos. Los ligamentos. Acá tenemos el falciforme y en la punta, en el borde, tenemos el ligamento redondo. ¿Y esto que está acá, que no está contrastado, qué es? La vesícula. Ajá. ¿Qué densidad tiene? Bien, pensemos la forma, la ubicación, la densidad que tiene. Antes de, digamos, es la vesícula totalmente, pero ¿por qué tiene ese aspecto? ¿Por qué no contrasta con el contraste endovenoso? Porque el contenido de la vesícula no es vascular. Exactamente, es biliar, ¿sí? O sea, si nosotros tuviéramos, si este contraste se eliminaría por bilis, estaría contrastada la vesícula. Antiguamente se usaban contrastes endovenosos que se eliminaban por vía biliar, se contrastaba la vesícula, pero eran terriblemente tóxicos, con lo cual se dejaron de usar, ¿sí? O sea, todo depende de la vía de eliminación del contraste. Ustedes después van a ver en fármaco, los fármacos se eliminan por diferentes vías, ¿sí? Una puede ser la biliar, otra puede ser la renal. Entonces, de acuerdo al tipo de contraste, que el contraste es un fármaco, por dónde se va a eliminar es lo que nos va a contrastar, ¿sí? ¿Y qué es esto que está acá? ¿Qué les parece todo esto que está acá? El tubo digestivo. ¿Y por qué se ve así, de esa Sí, forma? porque Tiene contraste oral. Tiene contraste
¿Qué contraste? Oral. 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 ¿Esto qué será? Esta parte más ancha, fíjense que es mucho más distendida, mucho más... El estómago. El estómago, fíjense el diámetro que tiene, ¿sí? Esto que está acá, ¿qué será? La porción del duodeno. Tiene toda la pinta de ser duodeno, fíjense, después lo vamos a ver mejor cuando veamos un poco de tránsito, pero tenemos todas las vellosidades duodenales, ¿sí? Los pliegues de la mucosa. Y esto que está acá seguramente es parte del intestino delgado, o sea, se le dio el tiempo suficiente para que el contraste llegara hasta el intestino delgado, bastante trayecto del intestino delgado, ¿no? Seguimos un poquito más. No se fijen en esto, concentrémonos acá. En realidad, este es un corte tomográfico, ¿sí? Del abdomen superior. ¿Tiene contraste o no tiene contraste? Sí, endovenoso. Sí. Tiene No es contraste Pero está en endovenoso. fase arterial, ¿no? Está muy temprano. ¿Ven la diferencia? Ya empiezan a ver la diferencia entre cómo estaba contrastado el anterior y esto. Fíjense, en el parénquima hepático no veo muchas estructuras vasculares, ¿no? Pero lo que está No. muy contrastado tipo yeso, ¿qué es? Es la aorta con el Aorta. tronco. La rama hepática común. ¿Y qué será esto? El tronco celíaco. El tronco celíaco, ¿sí? O sea, tengo mucho contraste en la aorta, tronco celíaco y la arteria hepática. Lo que estamos viendo acá en realidad es el hilio hepático, ¿sí? Que se formaba como el hilio hepático. Por La la arteria. vena. Ajá. Ajá. De todo eso, todo se va a contrastar con un contraste endovenoso, salvo el colédoco, ¿sí? Que es lo que vemos ahí. Como está muy realzada la arteria, esta es la arteria. La vena porta es bien posterior y tiene un mayor calibre que la arteria. Y ahí atrás es la parte que no se contrasta, es un corte axial del conducto colédoco, ya bajando para buscar su desembocadura en el duodeno, ¿sí? ¿Esta o esta? ¿Esta de acá? Fíjense, viene de acá, ¿sí? Esa es la vena esplénica, ¿sí? La vena, por lo general, es más recta, va siguiendo todo a lo largo del páncreas. Este es el páncreas, ¿no? Viene desde la cola del páncreas, siguiendo todo hasta acá, hasta juntarse con la... ¿Con la qué? La La vena porta. mesentérica superior. Con la vena mesentérica superior para formar La vena porta inferior. la vena porta, ¿sí? O sea, yo no estoy viendo realzada acá la vena mesentérica superior, posiblemente está acá. Lo que estoy viendo realzada es la arteria mesentérica superior, porque los tiempos de contraste son muy rápidos, son muy tempranos, ¿sí? Todavía no le dimos tiempo a realzarse la vena seguramente está acá. Acuérdense, nosotros tenemos a la arteria al ladito de la vena tiene un mayor calibre que la arteria mesentérica superior, ¿sí? Y la arteria por lo general es más redondita. Del lado de la aorta vamos a encontrar la arteria, y del lado de la vena cava inferior vamos a encontrar la vena, ¿sí? ¿Y qué más podemos ver? ¿Tiene contraste oral? No. No, no tiene contraste. No parecería, fíjense, esto es del estómago. Este es el estómago, primera porción del duodeno, esto sería parte del píloro, ¿sí? Tiene un pequeño nivel, también tenemos un nivel hidroaéreo, pero en vez de estar en el techo, el nivel hidroaéreo, está acá abajo porque en realidad está acostado el paciente, ¿sí? El aire tiende a subir hacia la cara anterior del estómago, ¿sí? Y el líquido tiende a ir hacia la cara posterior, ¿sí? Y lo que vemos acá, que ya lo vamos a ver en las próximas clases, son los dos polos superiores renales, ¿sí? Donde tenemos solamente contraste a nivel de la corteza renal. Por eso también vemos que es una fase temprana. ¿Y acá qué tenemos? ¿Qué les parece esta imagen? ¿No es una visión anterior de lo que sería hígado, Ajá. vesícula, lo que es lo que está señalado con la flecha? ¿Vesícula? No, no es la rama, la arteria hepática común. La arteria es esta, la contrastada. Acá también tenemos contraste, ¿eh? Sí, ¿Esto de acá? sí, es la vesícula. ¿Con contraste?
No puedo, así que- Esta es la vena porta. Fíjense el diámetro de la porta en relación con el diámetro de la arteria. Y arriba, lo que no está contrastado es parte de la vía biliar, ¿sí? Que seguramente ya es el colédoco. ¿Qué tipo de estudio les parece que es? ¿Es una resonancia magnética? Es una resonancia magnética. No estamos viendo hueso, porque es un corte coronal que quedó excluido, el hueso, para poder ver la cortical. Pero fíjense cómo se ve el corazón. El pulmón prácticamente no lo veo, ¿sí? Y esto no depende de una cuestión de ventana. Tiene que ver con el tipo de estudio. ¿Tá? Vemos un poquito, bueno, esto en realidad es vena porta vista por ecografía, no nos vamos a meter con esto. Tenemos acá una imagen de resonancia magnética y dos imágenes de tomografía en cortes axiales, ¿sí? Fíjense, adentro no veo, bueno, no tenemos cortes más inferiores para ver la unión, ¿no? Acá lo que tenemos es la vena porta, ¿tá? Ya se formó, viene la vena esplénica por este lado, esto es el páncreas, continuando el páncreas estaría más o menos a este nivel. Acá estaría la vena mesentérica superior y se formaría la vena porta. Fíjense, lo que quería mostrarles con esta imagen es cómo se divide la vena porta en sus dos ramas, rama derecha y rama izquierda, ¿sí? Acá lo mismo, un corte axial de tomografía, la división de la vena porta en rama derecha y rama izquierda, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito más para qué nos puede servir eso. Otras estructuras vasculares que tenemos, acuérdense, viene la sangre viene por la vena porta, viene por la arteria hepática, se juntan en el sinusoide, termina drenando en las venas centrolobulillares. ¿Se acuerdan de esto, eso? Más o menos. Sí, Es hermoso, yo creo que lo más lindo, yo fui docente de esto un montón de años, es lo más lindo que hay. El hígado es maravilloso. Tienen toda la sumatoria de las venas centrolobulillares son los que van a formar las venas suprahepáticas o las venas hepáticas, que van a terminar siendo tres, en su gran mayoría, que van a drenar en la vena cava inferior. Fíjense la ubicación de la vena cava inferior con respecto al hígado. El hígado es bien anterior, la vena cava inferior es bien posterior, ¿sí? ¿Este es un corte alto o es un corte bajo del hígado? Corte alto, porque no vemos los Bien, riñones bien. ¿Y qué vemos acá? ¿Qué es esto? y vemos la bifurcación A. Además vemos los campos pulmonares, o sea, parte del aire. Vemos pulmón, vemos todos los senos costofrénicos posterior y seno costofrénico anterior y hasta el lateral, ¿sí? O sea, todo eso es aire del pulmón. Y no solamente porque vemos pulmón, sino que también estamos viendo las tres venas suprahepáticas casi desembocando en la vena cava inferior, ¿sí? Esta es la vena suprahepática derecha, esta es la suprahepática media y esta es la suprahepática izquierda. Acuérdense que siempre la derecha del paciente va a estar cruzada con respecto a nuestra derecha. Eso se acuerdan, ¿no? Eso seguimos así y no va a cambiar nunca. ¿Sí? Y gracias al contraste endovenoso, las venas suprahepáticas están realzadas y las podemos ver. ¿Sí? Este es un corte de ecografía, lo mismo, un corte bien alto, donde vemos la vena cava inferior con las tres venas suprahepáticas llegando, ¿sí? Otro corte de ecografía. Esta es una reconstrucción de tomografía, es una reconstrucción coronal, en donde vemos, fíjense, la vena porta entrando a nivel del ilio, y las suprahepáticas desembocando en la vena cava inferior, ¿sí? Es una reconstrucción tridimensional esto. Fíjense, vemos en aspecto tridimensional las costillas, ¿sí? Y este es el mismo corte que este, con una diferente ventana. Este se ve mucho más lindo. Acá tenemos la vena cava inferior, todavía no se contrastó tanto porque no llegó la sangre con contraste, y está trayendo la sangre contrastada la vena suprahepática derecha, la media y la izquierda, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? sí, profe. O sea, Profe, escucho. una consulta. Cuando se aplica contraste oral, ¿este se absorbe o no? Se absorbe Permanece, muy digamos, poco. En realidad tenemos dos contrastes orales, ¿sí? Un contraste oral, y hablando de contrastes orales positivos, ¿no? Un contraste oral es el iodado se absorbe poco, no llega a contrastar ni vasos, ni la pared del tubo digestivo, así como ingresa por vía oral, así se elimina por materia fecal, ¿sí?
Lo mismo pasa con el contraste varitado. Vamos a ver que en los estudios contrastados del tubo digestivo, la seriada esófago gastroduodenal, que vimos algo la semana pasada, vamos a ver algo también cuando veamos colon, y cuando hagamos el colon por enema, el contraste que se pone es un contraste varitado, que es como un polvo más denso, que se pega a las paredes del tubo digestivo, que no se absorbe, porque es como si fuera un polvo, ¿sí? Es inerte, totalmente es un polvillo inerte que no se llega a absorber, ¿sí? Entonces, cuando damos por vía oral, no tenemos absorción del contraste, del contraste positivo. Lo único que vamos a contrastar cuando damos por vía oral va a ser el tubo digestivo. Si yo quiero contrastar los parénquimas, tengo que darlo por vía endovenosa, ¿sí? En el tubo digestivo todo lo que entra por boca se elimina por materia fecal. No hay forma. El contrastado varitado que yo les cuento tarda más porque termina, digamos, se pega mucho a las paredes el polvillo, que es como si fuera un talco, ¿sí? Pero no se llega a absorber para nada, ¿tá? Entonces solamente lo que vamos a contrastar por vía oral es el tubo digestivo. Y a veces en pacientes que tienen contraindicación del uso de contraste endovenoso, a veces lo único que nos queda es darle contraste oral, ¿sí? Como para por lo menos separar lo que es tubo digestivo del resto de los órganos, ¿sí? Otra alternativa es hacer resonancia sin contraste, en donde también tenemos un poco más de información, ¿sí? Tenemos que, habíamos dicho, ¿alguna pregunta más de eso? Profe, en general, en cuanto a lo de abdomen, ¿cuáles son, quizás la respuesta es medio obvia, pero cuál es el estudio más recomendable para abdomen? Para ver, bueno, justamente partes blandas. Es que depende qué es, digamos, no hay nada más recomendable, es qué tipo de paciente tenemos, ¿sí? Y en dónde estamos. Entonces, si vos me decís, bueno, tengo un paciente con un abdomen agudo que entra por guardia, ¿sí? Tiene dolor abdominal de instalación aguda, ¿qué es lo primero que harían ustedes? ¿Una ecografía? Una ecografía, ¿sí? Porque, digamos, después veremos diagnósticos probables, ¿no? Puede ser un cálculo a nivel de la vesícula enclavado, puede ser una apendicitis, puede ser una diverticulitis, puede ser lo que se les ocurra, ¿sí? Yo veo muy bien con ecografía, veo muy bien los órganos sólidos, ¿sí? Hígado, vaso, páncreas, riñones, los veo muy bien. El tubo digestivo algo puedo ver, y más si por ejemplo hay una obstrucción del tubo digestivo, yo veo acumulación del líquido donde no debería haber. Yo por ecografía veo el movimiento peristáltico del intestino delgado. Si hay una detención del movimiento peristáltico, yo lo veo detenido. O sea, lo que en la clínica se define como pérdida de ruidos hidroaéreos, nosotros lo vemos como pérdida de movimiento intestinal. Nosotros vemos en vivo y en directo qué pasa dentro de ese abdomen, ¿sí? Vemos el líquido libre muy abundante, lo vemos muy bien por ecografía. Después definiremos si la ecografía es suficiente para cerrar ese paciente y darle una resolución quirúrgica o médica, o necesitamos tener más información por medio de una tomografía. Estamos hablando de la urgencia, ¿no? Si, por ejemplo, esto nos pasa todo el tiempo, viene un paciente adulto, relativamente obeso, con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, que no está operado de apendicitis, y la sospecha es una apendicitis, muchas veces, cuando son muy macizos los pacientes, es muy difícil verlos por ecografía, pero siempre vamos a empezar a verlos por ecografía, porque por lo menos vemos el líquido libre, descartamos otras causas, descartamos patología biliar, ¿sí? Que eso se ve muy bien. Si sospechamos que puede ser un proceso de apendicular, una apendicitis aguda, y no la vemos, ahí vamos a pedir una tomografía, ¿sí? La tomografía también en abdomen agudo es maravillosa, incluso hasta sin contraste, ¿sí? Podemos ver un montón de información. Y si ustedes me dicen, bueno, tenemos un dolor abdominal crónico, vieron en ecografía una lesión hepática, podemos estudiarla por tomografía, ya no tanto en lo agudo, por tomografía, o podemos estudiarla por resonancia magnética, ¿sí? Pues no hay un método ideal para poder estudiar el abdomen, ¿sí? Todo depende qué paciente tenemos y cómo tenemos que resolverlo, ¿sí? Ustedes me dicen, bueno, sospecho insuficiencia renal crónica, no le puedo poner contraste, pero quiero ver cómo están los riñones, le hago una ecografía. La tomografía sin contraste no me va a servir,
digamos, para ver riñones, pero puedo hacer, por ejemplo, una resonancia magnética. Pero ya no es en el periodo agudo. ¿Sí? Por ecografía puedo resolver la gran mayoría de estas patologías, de patologías abdominales. ¿Tenemos limitaciones? Sí, por ejemplo, en los adultos cuando son muy gordos. ¿Sí? Digamos, la grasa nos ayuda para ver mejor los órganos abdominales en tomografía, pero lo vemos peor en ecografía. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a cada uno de los pacientes, vamos a elegir el método indicado. Por ejemplo, ya cuando nos toque ver el aparato reproductor, si queremos ver patología uterina u ovárica, no le voy a pedir ni loco una tomografía, porque en la pelvis no nos va a dar mucha información la tomografía y vamos a usar radiación cuando la verdad digamos, no es necesario. Si tenemos patología uterina u ovárica, empezamos por una ecografía. Si no es una niña, podemos hacer una endovaginal. ¿Sí? Si ya ha iniciado relaciones sexuales, podemos hacer endovaginal, que tiene una definición maravillosa. Y si nos queda dudas, hacemos resonancia. Ahí ni loco pido una tomografía. ¿Sí? Lamentablemente, hoy digamos, vemos pedidos de tomografía para descartar patología uterina. ¿Sí? Cosa que no vemos, irradiamos al paciente, perdemos tiempo, perdemos plata, la verdad que es una tristeza. ¿Sí? O sea, lo importante, no hay una sola forma de estudiar al abdomen, hay una sola forma de estudiar nuestra sospecha diagnóstica. Y hay que entenderlo así, de esa manera. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, lo importante de esto es poder ir viendo cada uno de los métodos y para qué nos va a servir cada método. ¿Sí? Digamos, la resonancia es maravillosa, ¿sí? Podemos ver un montón de cosas, pero tarda mucho, no tenemos turnos rápidos, muchas veces no vamos a pedir para una apendicitis una resonancia magnética. Se ve, por supuesto que se puede ver una apendicitis, pero no va a ser el método de elección. Ni por costo, ni por tiempo, ni por nada, digamos. No me favorece en nada esa solicitud. ¿Sí? En ese caso siempre vamos a empezar a estudiarlo por ecografía y después definimos si completamos con una tomografía. ¿Sí? Por ejemplo, para una estadificación de un tumor, ¿sí? Si tenemos diagnóstico de linfoma, queremos estadificar el linfoma, vamos a pedir una tomografía con contraste de entrada, no vamos a perder tiempo en una ecografía. ¿Sí? Porque sabemos que de todas maneras vamos a terminar pidiendo una tomografía. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, sí, profe. Hay que verlo desde el punto de vista de la indicación de lo que queremos buscar. Yo me hago una pregunta con el paciente, ¿no? ¿Este paciente tendrá tal cosa? Bueno, ¿cómo lo veo? Y ahí pido. ¿Sí? No es a todos le pido ecografía, a veces no se ve. ¿Sí? Entonces, si vemos que ya es muy obeso el paciente y que tiene un abdomen agudo y que sabemos que de la ecografía vamos a pasar al tomógrafo, y hagamos directamente la tomografía. ¿Sí? Eso hay que pensarlo en la práctica. Y eso es ejercicio todo el tiempo. Nosotros ahora hacemos un ejercicio teórico, después van a hacer un ejercicio práctico ustedes. ¿Sí? Entonces tenemos el hígado. Habíamos hablado de las venas suprahepáticas, que son dos, la derecha, la media y la izquierda, y tenemos a la vena porta, que se divide en su rama derecha y su rama izquierda. ¿Sí? Esta es como una imagen tridimensional, un esquema tridimensional del hígado. ¿Sí? A partir de la presencia de las venas suprahepáticas y de la vena porta, nos va a permitir cortar al hígado en diferentes sectores. ¿Sí? Y da la casualidad que cada uno de estos sectores tiene una sola arteria que lo nutre, un solo drenaje venoso y una sola vena porta que llega. Y a su vez hay un solo canalículo biliar que lo drena. Con lo cual, cada uno de estos sectores se mantiene en forma independiente. ¿Sí? Yo puedo sacar este sector sin afectar el funcionamiento de los otros. Por eso es importante dividirlo de esta manera. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, la vena porta nos va a permitir dividir al hígado en el eje transversal, ¿sí? En un sector superior y un sector inferior. Es como si lo agarráramos y lo cortáramos a lo largo, así bien transversal.
Entonces tenemos sectores altos y sectores bajos del hígado, ¿sí? Y a su vez las suprahepáticas nos van a dividir en el sector cefalocaudal o un sector sagital, si quieren, ¿sí? De acá, uno de los sectores va a quedar desde el borde derecho del abdomen hasta la vena suprahepática derecha. Otro sector va a estar dividido, va a estar limitado por la vena suprahepática derecha y la media, otro por la media y la izquierda, y otro por la vena suprahepática izquierda y el borde izquierdo del abdomen, ¿sí? Entonces, de esta manera se divide en franjas cefalocaudal, como si fueran porciones a lo largo del eje cefalocaudal, ¿sí? Entonces tenemos 4 sectores divididos de esta forma, ¿sí? Y a su vez cada uno de estos sectores lo dividimos en 2, con lo cual en total vamos a tener 8 sectores hepáticos, y uno que queda atrás, que anatómicamente queda excluido. Ya de movida el segmento 1, que es el lóbulo caudado, es el que se excluye solo por su ubicación y su constitución anatómica, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Profe, Sí. entonces, en una tomografía, cuando el corte es muy superior o muy inferior, Ujú. no se podría ver el segmento 1. El segmento 1 lo vamos a ver y se distingue sin lugar a dudas, ¿sí? Por lo general son en los cortes más inferiores vemos el segmento 1. En los cortes superiores no vamos a ver segmentos 1. El primero no lo vemos ahí. Fíjense. Eso es... vamos a la realidad, ¿sí? El mismo esquema, ¿sí? La división por las venas suprahepáticas y la división por la vena porta, ¿sí? En 2 ejes diferentes. A su vez, cada uno nos dividen en 4 sectores, en 4 segmentos. Acá tenemos una reconstrucción coronal de una tomografía, en donde vemos a la vena porta dividiéndose en la derecha y en la izquierda, que marca la división en segmentos, en sectores superiores y sectores inferiores del hígado, ¿sí? Vamos a ver, ustedes me dicen, bueno, pero cuando hacemos cortes axiales, ¿cuándo sabemos que estamos en los cortes superiores o cuándo estamos en los cortes inferiores? Esto no es difícil, porque piensen que en los cortes superiores siempre vamos a ver a las venas suprahepáticas acercándose a la cava inferior, y en los cortes inferiores vamos a ver los bordes inferiores del hígado, vamos a ver el estómago, vamos a ver el intestino, vamos a ver el páncreas, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista práctico, no es tan difícil diferenciarlos, ¿sí? Vamos a ver cómo lo hacemos. Esto, bueno, sería la división en plano coronal, no lo vamos a meter ahora en esto. Fíjense, este es un corte axial de tomografía, si le damos contraste endovenoso, tenemos la vena cava inferior, la suprahepática derecha, suprahepática media y la suprahepática izquierda, ¿sí? Tenemos un sector, estos son los sectores altos, ¿sí? En los sectores altos vamos a encontrar los segmentos 7, 8, 4A y 2, ¿sí? Si volvemos al primer esquema de todos, que eso no se los mostré para, no les di mucha importancia. Fíjense, el segmento 1 es bien posterior, es el caudado, lo excluimos de esta mención, después vamos a ver cómo lo encontramos. El segmento 6 tiene una ubicación más inferior, ¿sí? Piensen que es el borde, justo el extremo inferior, el borde inferior del hígado, ¿sí? Que se va a encontrar entre la pared abdominal derecha y donde sería la ubicación de la vena suprahepática derecha, ¿sí? En ese sector vamos a tener el 6. Por arriba de la vena cava, por arriba de la vena porta vamos a tener el segmento 7, ¿sí? Entre la media y la izquierda, entre la media y la derecha, por arriba de la porta vamos a tener el 8. Y por abajo de la porta vamos a tener el 5. Entre la media y la izquierda, por arriba de la porta tenemos el 4A, y por abajo de la porta tenemos el 4B. Y entre la izquierda y el borde izquierdo del abdomen vamos a tener el 2 por arriba de la porta y por abajo el 3. ¿Sí? Esto es memoria, no es otra cosa. Pero yo le voy a dar un aporte, digamos, que ayuda un poquito más a poder diferenciarlo. Primero hay que acordarse, en los segmentos altos tenemos el 7, viene a la derecha, el 8 entre la A suprahepática media y la derecha, el 4A entre la media y la izquierda, y el 2 de la media
perdón, de la izquierda hacia el borde izquierdo del abdomen. Pero abajo, siempre el segmento 6 va a estar en contacto con el riñón está acá abajo, ¿sí? Entonces, aquel segmento que va a estar en contacto con el riñón va a ser el segmento 6, ¿sí? Cuando tenemos vesícula, el segmento que va a estar en contacto con la vesícula va a ser el segmento 5, ¿sí? Son todos los segmentos inferiores. Cuando tenemos la porta, que la vemos el tronco de la porta, y estamos entre la media y la izquierda, va a ser el segmento 4B. Y cuando es el lóbulo izquierdo, que está en los cortes más inferiores, va a ser el 3. ¿Sí? Ahora vamos a ver en la realidad cómo se ve. Profe. Sí, escucho. Entonces, ¿qué segmento correspondería al ligamento? O sea, a la porción que está en contacto con el colon, con la flexura del colon. Con el colon, ¿qué sería? ¿Del lado Con derecho la o del lado flexura izquierdo? hepática del colon. Claro, del lado derecho sería. ¿Y dónde llega el colon? ¿Cómo dónde llega? ¿Con qué sector del hígado sería el lado derecho, la pared derecha, en la pared anterior, la pared posterior o la pared inferior? La pared inferior. Inferior, ¿sí? El colon tiene una ubicación más bien posterior. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, chicos, que hay mucho ruido de ambiente. Serían los sectores más inferiores. Y estaría muy cerca de lo que sería la vesícula, ¿no? Se relaciona con el lóbulo cuadrado, profe. ¿Con el cuadrado? Vamos a verlo ahora, a ver si llegamos a verlo en un corte. En realidad, ustedes piensan que todo esto es de acuerdo a la ubicación va cambiando. En el colon no es tan sencillo, incluso muchas veces podemos ver el colon ubicado por adelante del hígado, ¿sí? Habitualmente lo vamos a ver en los segmentos más inferiores, ¿sí? Puede ser el segmento 5, puede ser el 4B, ¿tá? Pero siempre tienen que pensar que la relación del ángulo hepático del colon tiene que ver con los segmentos inferiores porque es con lo que contacta, ¿sí? Después la ubicación exacta y tenemos que verlo en ese paciente, ¿sí? No lo vamos a encontrar en el segmento 6. El segmento 6 por lo general está más a la derecha y tiene la ubicación del riñón que desplaza un poco el colon. ¿Tá? Yo lo ubicaría en los segmentos inferiores. No sé, ¿ustedes qué le han dicho? Díganme. ¿Qué les han contado de la relación con el colon? Todavía nada, porque no vimos colon, pero supongo bueno. que la clase algo nos van a decir. Por Pero lo en que dice realidad... el profe, dice que se relaciona con lo que es el lóbulo cuadrado. Sí. ¿Y cuál es el lóbulo cuadrado? Si yo tuviera que decir qué segmento es del lóbulo cuadrado. Y sería el segmento 4A, porque está en la cara visceral, sería. Ajá, el 4A y el 4B. Claro, sí, sí. Sí. Por lo tanto, yo elegiría, no toma contacto el colon con el 4A. El 4A está por arriba de la vena porta. Eso es parénquima hepático. En todo caso, con el borde inferior que estaría en contacto el colon serían con el 4B. ¿Sí? Claro, bien. Pero ahora Claro, vemos. profe, yo preguntaba porque el profe en el práctico nos había mostrado una laparoscopía y se veía que había un ligamento hepatocólico que iba desde el segmento 5 a la flexura derecha del colon. Sí. Pero nada, recién me acordé que nos había dicho que era inconstante. Está bien, sí, no sé. Pero de todas formas, piénsenlo desde el punto de vista práctico, ¿sí? El colon toma contacto con el hígado con la cara inferior. En el borde inferior tenemos segmento 6 bien pegadito a la pared, sería este sector, ¿no? A la pared abdominal. El segmento 5 lo tenemos pegadito a la vesícula y el segmento 4B lo tenemos más hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, con alguno de esos sectores va a tomar contacto el colon. Con el 6 no, queda totalmente excluido, ¿sí? Sería el 5 o el 4B. Entonces, yo nunca me lo he planteado así, porque en realidad el colon, como es tan variable la posición, digamos, no es que lo tomamos como punto de referencia. Lo que no varía es, por ejemplo, la posición de la vesícula cuando tenemos vesícula y la posición del riñón cuando tenemos, bueno, el riñón lo tenemos, ¿no? Habitualmente. ¿Sí? Pero bueno, piensen acá. Tenemos un corte axial. Tenemos las venas suprahepáticas contrastadas llegando a la vena cava. ¿Sí? Los que tenemos acá son los segmentos más altos. ¿Sí? Si esta es la suprahepática derecha y este es el borde
de la pared abdominal del lado derecho, los segmentos más altos van a ser el 7 en este sector, y entre la derecha y la media va a ser el segmento 8. ¿Sí? Entre la media y la izquierda va a ser el 4A, y entre la izquierda y el borde hepático izquierdo va a ser el 2. ¿Sí? Y fíjense, son sectores altos, son segmentos altos porque tengo la vena cava inferior, la suprahepática llegando, veo pulmón, veo estómago, son cortes bien altos. ¿Sí? En este caso voy un poquito más abajo, lo que tengo es la vena porta dividiéndose. Por lo tanto voy a tener segmentos más bajos. ¿Sí? Ya empieza a aparecer el riñón, este es el segmento 6. ¿Sí? Vamos un poquito más acá. Fíjense, Profe, perdón. Sí. Esa imagen, ¿por qué decía 6, 7, 8, 5? Como que no está claro, ¿no? Porque justo el punto, por eso la cambié, por eso la saqué. Porque no hay, justo es el punto de corte, porque tenemos una rama de la vena porta ahí. ¿Sí? De acá para allá es del 6, de acá para allá es el 7. ¿Sí? Porque la vena porta está justo ahí dividiéndolo. Por eso no tiene sentido. Vamos a ir a cosas concretas que no tengan confusión. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un corte bien alto del hígado, venas suprahepáticas llegando a la vena cava inferior. La vena cava inferior todavía no se contrastó porque no llegó la sangre contrastada. Pero esta es la vena cava inferior. ¿Esto que está acá, qué es? Ese es el segmento 1, el lóbulo de Spiegel. Totalmente, ¿sí? Fíjense, acá lo tenemos, acá lo tenemos, acá lo tenemos. La forma es inconfundible, ¿sí? Tiene una ubicación bien posterior, ¿sí? Entonces, el 1 lo dejamos de lado. ¿Sí? El 1 no tenemos ningún tipo de duda, siempre va a estar en relación con la vena cava, siempre va a estar por delante, si en los cortes más abajo vamos a encontrar a la vena porta. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con los sectores altos a nivel del parénquima? Si esta es la vena suprahepática derecha, en contacto con el borde derecho del hígado, nos vamos a encontrar con ¿qué segmento? ¿Con el segmento 7? Con el 7. Estos son todos los segmentos altos, ¿sí? Son cortes altos a nivel del abdomen, a nivel del hígado. Si este es el segmento 7, voy en el mismo corte, ¿no? Entre la media, suprahepática media y la derecha, nos vamos a encontrar con ¿qué segmento? El 8. Con el 8, sin lugar a dudas, ¿sí? Si me voy hacia el sector más medio, entre la media y la izquierda, ¿con qué segmento me voy a encontrar acá? El 4A. El 4A. Con el 4A. La A está arriba y el B está abajo, sí. Sí, sí, sí. Es que fíjense, por la dirección no puede ser otra cosa. La vena porta tiene una dirección transversal. ¿Sí? Acá lo que estamos viendo es las venas suprahepáticas, si fuéramos un poquito más arriba en el corte, vemos que cada vez se van aproximando más a la vena cava inferior, ¿sí? Porque van a ir a desembocar ahí. ¿Tá? Y si yo tengo esta la vena suprahepática izquierda en contacto con el borde izquierdo del hígado, ¿qué segmento es este? El 2. El 2. Sin lugar a dudas. ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que ver es si son cortes altos o si son cortes bajos. Para eso tengo un montón de puntos de referencia. Y una vez que tengo esos cortes, ubico los diferentes segmentos. ¿Sí? Fíjense, ¿estos son cortes altos o son cortes bajos? Bajos. ¿Qué punto de referencia tienen como para saberlo? ¿El riñón? Riñón, tenemos los riñones. Fíjense. ¿Las asas intestinales? Asas de intestino, ¿esto que está acá qué es? El ligamento redondo. Ajá. Y el falciforme, ¿sí? Veo el páncreas, ¿sí? Que está acá, con lo cual son todos segmentos inferiores. Yo la porta no la veo porque recién se está formando acá, ¿sí? Esta es la vena esplénica juntándose con la mesentérica superior, y a partir de acá se va a formar la porta. Yo tengo que ir en cortes más arriba para poder ver la vena porta propiamente dicha. Por lo tanto, siempre vamos a ver segmentos inferiores. Si yo veo, esta sería una suprahepática, la suprahepática derecha, ¿sí? En contacto con el borde derecho del hígado, ¿qué es esto? El segmento 7. No, 6. El segmento 6. Fíjense, acá lo tenemos, segmento 6, y que está en contacto con el riñón. La flexura hepática del colon la tenemos acá, nunca va a estar en contacto con el segmento 6. ¿Sí? Si yo voy...
Sí. Ahí en esa imagen justo, ¿se puede apreciar el espacio de Morrison? ¿O es más bien un espacio Este es el espacio, es un espacio virtual. Es el espacio hepatorrenal, ¿sí? Yo lo voy a ver como una línea ecogénica o una línea densa de grasa cuando no tenemos líquido. Solamente ese espacio se va a hacer real cuando tenemos líquido libre, ¿sí? Si no, es un espacio virtual, que sería el espacio que está entre el hígado y el riñón derecho, ¿sí? Que es la parte más declive del abdomen. Si yo tengo un paciente acostado, porque está inconsciente, porque está dolorido, por lo que fuera, si yo quiero buscar líquido libre, lo primero que voy a buscar es acá, ¿sí? En el espacio de Morrison. ¿Está? Entonces tenemos segmento 6, ¿sí? Entre la suprahepática derecha y lo que sería la fosa, esa es la fosa vesicular, ¿sí? Esta es la vesícula biliar. Esto es el segmento 5. 5, definitivamente, ¿sí? Lo que queda entre ese sector y el ligamento falciforme corresponde al ¿qué? Al 4B. Al 4B, y del falciforme para el otro lado, para el lado izquierdo, formando lo que sería El 3. el lóbulo izquierdo, es el 3, ¿sí? O sea, tenemos los segmentos totalmente identificados. Por lo tanto, si yo voy a ubicar acá, bueno, este sería el lóbulo izquierdo, este qué segmento es y este qué segmento es. ¿Cuál es alto y cuál es bajo? Por El lo tanto, amarillo es del 2 y el azul es del 3. perfecto, ¿sí? ¿Se entiende? Fíjense, acá tenemos la vena porta. La vena porta dando su rama derecha. Son cortes bien bajos, ¿sí? Tenemos el falciforme, tenemos el estómago, tenemos intestino delgado, tenemos riñón. Son cortes bien bajos. Estos son cortes bien altos. Lo que tengo es prácticamente todo pulmón, ¿sí? O sea, tenemos puntos de referencia que nos hablan de qué nivel estamos. ¿Tá? Bueno, esto es un poco de lo que estábamos hablando. También cortes altos y cortes bajos, ¿sí? Con el punto de referencia de la vena porta. Y si yo tengo esa lesión, ¿dónde está? Me llama por teléfono el cirujano, yo le digo, mira, tengo un quiste simple, porque es una lesión por lo menos quística, a nivel del hígado, que está en ¿dónde? Segmento 7. Segmento 6, perdón. Contacto con el riñón derecho. Está en contacto con el riñón, ¿y esto qué sería que está acá? La derecha, la La vena suprahepática. La suprahepática derecha tiene toda la pinta por la orientación más vertical, ¿sí? Entonces, este es el segmento 6, ¿está? ¿Y ese? El segmento 8. Ajá, ¿por qué? Porque está entre medio de la suprahepática derecha y... ¿Son cortes altos o son cortes bajos? Un corte alto. Son cortes altos, ¿sí? Acá tenemos la derecha, ¿sí? Y esta parecería ser la media, parecería. Entonces este sería el segmento 8, ¿sí? Que estaría entre la derecha y la media en los cortes altos, bien cerquita de la vena cava. ¿Tá? Y si yo tengo esta lesión, que está acá, fíjense, es una lesión hipodensa que cuando le pongo contraste se va realzando, es todo el mismo corte, lo que cambia es el tiempo, voy haciendo diferentes cortes, digamos, sería el mismo corte a diferentes tiempos de contraste. Entonces a medida que va avanzando el contraste endovenoso, fíjense, este es sin contraste, el contraste se llenó acá las arterias, no llenó las venas, acá tenemos el contraste en arterias y en vena porta, y acá tenemos ya el contraste eliminándose por riñón. A medida que va avanzando el contraste, vemos el comportamiento del contraste en esta lesión y se va llenando. Esto es lo que habitualmente pasa en los hemangiomas. Los hemangiomas son tumores vasculares, benignos la mayoría, en donde se van llenando desde la periferia hacia el centro a medida que va avanzando el contraste. Esto es re típico, ¿sí? Pero si no le ponemos contraste, a veces es difícil diferenciarlo. Si yo lo llamo al cirujano y digo, mira, tengo un hemangioma típico que se comporta de tal manera con el contraste, está ubicado en ¿dónde? ¿Es 4B? ¿Por qué? Segmento 4B. Porque está delimitado por el ligamento, ya sería redondo, porque estamos en un corte bajo, porque vemos los riñones.
El 3 estaría pero del el 3, falciforme claro, para la izquierda, ¿no? claro. Para mí Ese también es es el el 4. 3. Ese es el 3. ¿Sí? Este es el 4B. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense, el ligamento redondo, fíjense, lo tenemos ahí. Este es falciforme, ese puntito en el medio del falciforme es el redondo. Esto sería del lado derecho. ¿Está? Profe, el paciente Sí. está acostado, ¿no? Siempre. Es imposible ponerlo parado en el Claro, en el claro. tomógrafo. Imposible. Claro, sí. Todavía no se ha inventado esa cosa. Claro, no, sí, sí. Esto que está acá, este es el páncreas. Fíjense, siempre el páncreas tiene esa estructura lobular. Son como pequeños lobulitos rodeados por tejido graso. Y tiene una dirección que va desde arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Entonces, la cola del páncreas está bien alta, casi en contacto con el vaso. El cuerpo va descendiendo a medida que se va haciendo más hacia la derecha, y en cortes más bajos, bueno, pasa que este es siempre al mismo nivel, ¿no? En cortes más bajos nosotros encontraríamos la cabeza del páncreas más abajo que la cola. ¿Sí? Esperen que yo por eso no me quiero... ¿Y qué les parece que es esta lesión? No, ¿qué es esta lesión? ¿Dónde lo ubicarían? Eso sería un corte más superior. ¿Por qué? Primeramente porque parecieran verse las ramas de o sea, las venas suprahepáticas, Sí. y también no se ven los riñones. No, veo pulmón, pero también veo porta. Está más en el medio, ¿no? Este hígado es medio chiquito. O sea que algo le ha pasado a este hígado en su vida, que no es tan grande como suele verse, ¿sí? Pero yo veo una lesión hipodensa. ¿Dónde la ubicaría? Parece. Segmento 1. Exactamente, está limitada. Hacia adelante por la porta, exactamente. Entre la porta y la cava, las dos realzadas, por eso las puedo ver. ¿Sí? Esta lesión no realza y está exactamente en el segmento 1. ¿Sí? ¿Se entiende? El segmento 1 es, digamos, inconfundible por la forma, por la ubicación, por los límites. ¿Sí? ¿Y esto? Es un corte bien arriba. Es un corte bien arriba. El pulmón. Se ve el pulmón. Sí. Esto es Podría ser el un... segmento... Sí, profe, no. No, le iba a decir que esto es un quiste diatídico, ¿no? Como para que lo vayan teniendo en cuenta. Parece que invade más de un segmento igual. Parecería. Bueno, las lesiones no respetan segmentos, ¿sí? Y más lesiones que son así de expansivas, ¿tá? ¿Dónde estarían ubicados? El 1 que es el 2 y el 4A. El 1 está totalmente respetado, ¿sí? Y lo que está respetado también es los segmentos más altos, el 7 y el 8. ¿Sí? Bueno, creo que está bastante ubicado el asunto, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entendió? Parece. Bueno, vamos a... Yo lo que les pido, que vean la clase. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, la volvemos a repasar. ¿Sí? La semana que viene ya seguimos, creo que con colon, vamos a ver algo de seriada, que Nahuel les los mencionó, pero vamos a ver un poquito más. Así que vamos a ver tubo digestivo superior, tubo digestivo inferior. ¿Sí? Y si queda alguna duda, lo volvemos a ver. Pero para mí es muy importante que vean las clases, que lean un poquito, ¿sí? Así lo aprovechamos mucho más. ¿Sí? Profe, ¿de qué libro nos Sí. recomienda leer imágenes? Y es difícil, ¿eh? Déjenme buscar y les subo. Trato de subirle a Pedco. Porque en realidad serían muchos inicios de capítulos diferentes. El que está muy bueno, si lo logran conseguir en la biblioteca, está digital. Yo al principio de la pandemia pude subirlo a Pedco, pero después me lo sacaron porque lentecía todo. Es el Jiménez. El Jiménez, el Pedrosa, sí, te escucho.
Sí. Es tipo Atlas. Bueno, los Atlas El son Müller. buenísimos. Bueno, el Müller es buenísimo. El Müller lo pueden bajar por internet. Sí, está libre. Profe, Sí. yo tengo el Jiménez en PDF. Bueno, Si lo ese yo necesitan. creo que con el Jiménez le alcanza y le sobra. Si lo pueden repartir, ¿sí? Está excelente. ¿Sí? Profe, Sí. perdón, tengo una duda. Que estábamos viendo acá con una compañera que en la foto superior derecha, en la imagen, perdón, superior Ajá. derecha, a nivel de los pedículos vertebrales, se Sí. ven dos como huequitos. ¿Esto ¿Qué estamos son? hablando de acá? Sí. No, Ajá. esos son los pulmones. Sí. Más ¿Esto? inmediatamente al lado de... No, en la imagen derecha. Ya está. Sí. Más ¿Esto de inmediatamente. acá? Sí, eso. Eso es todo grasa que está alrededor de la columna. Tenemos vasos, tenemos nervios, tenemos un montón de cosas. Esto en realidad es muy chiquitito, tendremos que ampliarlo un poco más. Y solamente es como la parte más alta de lo que sería el retroperitoneo. ¿Sí? Pero esos son todos tejidos perivertebrales. ¿Sí? No le den mucha más vuelta. Y tenemos, sí, fíjense, acá tenemos la ácigos, chiquita, esto seguramente es una hemiácigos, tenemos venas lumbares, las venas o venas costales, tenemos un montón de cosas ahí, ¿eh? Pero es un espacio muy delgadito, se hace mucho más real cuando aparece el líquido, cuando aparecen procesos patológicos. ¿Sí? Y fíjense, acá lo que tenemos son los pilares del diafragma, ¿eh? Un pilar de un lado y un pilar del otro. ¿Sí? Profe, una pregunta. El teórico que dijiste al principio de la clase que era de Movillansky está en Petco. Todas las clases están en Petco, chicos. El teórico es el... Sí. Empieza con la compartimentalización del abdomen. Es puntual, es preciso, no da muchas vueltas, la verdad que está bueno como para entenderlo. Y después tenemos la parte de hígado y de páncreas. Aprovechenlo, es cortito, la verdad que no tiene desperdicio. ¿Sí? Así que bueno, lean, nos vemos la semana que viene, mantenemos este horario y bueno, después vemos si puedo incorporar la clase presencial. ¿Sí? Yo tengo muchas ganas. Estaría bueno, profe. Bueno, profe. Re bueno, profe. Y sí, vamos a ver si lo logramos. Sí. Profe, si se puede ver el tema del horario, porque hay un montón que nos manejamos en cole por ahí, y Sí. volverse de noche es medio pesado, pero bueno, si hay que hacerlo, lo hacemos. Pero En lo si se puede ver presencial, el decís horario del vos. martes, tal cual, sí. Y el martes es nuestro horario. El martes a las 11 de la mañana siempre fue nuestro horario tradicional. ¿Sí? Ahí sí. deberían respetarnos todo el resto de las materias. Encima era un caos. Incluso en la presencialidad uno tenía APS, el otro tenía no sé qué cosa, venían de bioquímica. Era un despelote, pero ese es nuestro horario. Y aparte está bueno para los que salen del práctico, ya directamente se quedan allá. Pero bueno, tengo que hablar a ver si hay disponible aula. Si nos permiten, yo le doy para adelante con eso. Dale, profe, gracias. Gracias. Bueno, chicos, buena semana, lean y vean las clases. Gracias, Dale, profe. profe. Gracias, profe. Chao, nos vemos. Hasta luego, profe, gracias. Chau.